El título del mensaje de hoy se llama Soy el primero de los pecadores. ¿Pueden repetir eso conmigo? Soy el primero de los pecadores. Pero muchos les cuesta trabajo decir que son pecadores. Pero nosotros decimos... Ahora, si yo pregunto, ¿quién es el primero de los pecadores? Entre más rápido respondan, es mejor. Si se tardan, va a haber una consecuencia y lo vamos a ver más tarde. Entonces, si yo volviera a preguntar que quién es el primero de los pecadores, y todavía muchos se tardaron. Ahora también es el tono en el que uno lo dice, porque algunos lo dicen yo apenas y se escucha, ¿no? Pero ¿y lo escuchará el Señor? Entonces, si yo preguntara, mis hermanos, ¿quién de aquí es el primero de todos los pecadores del mundo? Miren, ya uno ya hasta levantó la mano, no solo la voz, sino ya levanta la mano, ya se está poniendo más listo. Aguas, aguas. Ya se está autoacusando y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero quiero llevarlos a este punto. Cuando usted platica con alguien, ese alguien, en cuestión de segundos, conforme va pasando la plática, nos podemos dar cuenta qué cosas le gustan y qué cosas no, porque inmediatamente saca un asunto. Por ejemplo, si yo llego y le digo, oye, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Siempre sacamos, ¿qué tal el clima? Y a lo mejor el clima es algo muy natural, pero después de eso saca su interés, lo que le mueve en el corazón. Hay muchas personas que les mueve el dinero, hay otras personas que les mueven el trabajo, la música, los carros, las casas, los viajes. Entonces, usted, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? Y si es alguien que le gusta viajar, ay, sí, hace un calor como en Sevilla. Porque luego en eso está pensando, ¿verdad? O, ay, ¿qué tal está el clima? Y la persona luego, si le gustan los carros, dice, híjole, es que este calor es mal para la pintura de los carros, ¿no? O sea, luego saca el asunto. Oye, mira, está el sol bien bonito. No, pero para los negocios mercantiles y el dólar, híjole, está muy complicado, ¿no? Entonces, las personas siempre sacamos lo que nos mueve. Por eso dice ese pasaje que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que solamente habla de dinero y dinero y dinero y apenas les preguntas, oye, ¿qué tal el clima? No, es que el dinero, la verdad es que no nos alcanza. O no, es que el gobierno, la verdad es que muy mal. No sé, o hablan de una persona, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, la verdad es que esa persona le ha ido muy mal. O sea, tú, espérame, primero respóndeme la pregunta y después hablamos. Y así como todas las personas tienen su inclinación hacia algo, nuestro Señor Jesús también tiene un tema de conversación. Y su tema de conversación, ¿cuál creen que es? La oración. A Jesús le preguntaban el clima y él decía y sacaba el tema de la oración. Y tanto es así que cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesús nos enseña a orar, porque es algo que a él le gusta, es algo que le apasiona y es algo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, porque es algo que él hacía constantemente y lo sigue haciendo. Y las palabras ya están, o sea, ahí dice Padre Nuestro que estás en los cielos, las palabras están, pero ahora de lo que vamos a hablar es, si a Jesús le gusta la oración, pero también a Jesús le gusta saber con qué intención lo hacemos, con qué intención lo vamos a hacer. Vamos por favor a Lucas capítulo 18, que es el pasaje clave que hemos estado hablando en esta serie. Muy interesante. Lucas capítulo 18. Y el versículo 8 nos dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.
Y la semana pasada estuvimos hablando de esta parábola de el Lázaro y el rico. Y estuvimos hablando acerca de las personas que se centran tanto en la vida cotidiana, el hecho de concentrarse en comprar, vender, comer, plantar, sembrar. Se concentran tanto de eso que se olvidan de tener una relación con el Señor. Y veíamos que el padre Abraham decía, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Los profetas siempre están hablando del Mesías, están hablando de Cristo. Y lo que pasó con Moisés, y hoy lo vamos a ver, el tabernáculo, todo lo relacionado con Moisés, apunta a que iba a venir el Cordero perfecto, que es Cristo. Entonces dice el padre Abraham, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Y entonces dice el rico, no, mejor que vaya uno de entre los muertos y le predique a mi familia, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y dice el padre Abraham, aunque se levantara uno de entre los muertos, no lo van a escuchar. ¿Pero por qué no lo van a escuchar? Porque todos están sumergidos en la vida cotidiana, en estar generando dinero, en estar comprando, en estar vendiendo. Y vuelvo otra vez, no me malinterprete, no está mal hacer eso, pero una vez más, ¿cuál es nuestra prioridad? Si mi prioridad es conseguir dinero, ya estoy muy mal. Mi prioridad debe de ser buscar al Señor. Pero hay un sector de personas que hicieron caso, dijeron, ok, nos vamos a concentrar en aprender y en estudiar sobre la ley de Moisés. Pero se les olvidó un punto, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lucas capítulo 18 dice, hallará fe en la tierra, versículo 9, y vamos a estar analizando esta parábola. Esta parábola es el fariseo y el publicano, el fariseo y el recaudador de impuestos. Estamos aquí hablando de dos personas que no se conoce su nombre, pero interesantemente la parábola de la semana pasada sí tenía nombre, porque era el rico y Lázaro. Normalmente las parábolas no tienen nombres, pero la de la semana pasada sí tenía, y tiene un personaje real que es el padre Abraham. En este caso, la parábola del fariseo y el publicano no tiene nombres. Vamos a leerlo y ya después lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Dice Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, entonces, tenemos dos situaciones. Por eso son las parábolas, porque normalmente las parábolas es un contraste, es un comparativo. Y aquí está el comparativo entre un fariseo y un publicano. Los fariseos se consideran que ellos son los más fieles que cumplen la ley de Moisés. Pero cuando se trata de los profetas, ahí ya como que no quieren escuchar, porque las profecías de los profetas mayores y menores apuntan a Cristo. Total que los fariseos, ellos se decían ser fielmente cumplidores de la ley de Moisés. En cambio, los publicanos, los recaudadores de impuestos, cobraban impuestos, eran
personas despreciados por trabajar para Roma y eran mal vistos porque eran corruptos. De hecho, hasta nosotros, si conociéramos a alguien que trabaja en la Secretaría de Hacienda, no lo quisiéramos ni ver porque sabemos que se está llevando nuestro dinero. Versículo 9, y vamos a empezar. En el versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está aquí haciendo una conexión con el pasaje de arriba. Dice el Señor Jesús: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y veíamos la semana pasada que para tener fe hay que hacer caso a la ley de Moisés y los profetas. Ahí muy bien, pero nos falta otra cosa. Y entonces dice que 2 hombres subieron al templo a orar. La oración también nos ayuda a nuestra fe. Sí, hay que escuchar, hay que leer Moisés, a los profetas, pero también yo debo de orar. Y ahora, pareciera que la oración no está mal. De hecho, en aquella época se hacían 2 tipos de oración: la oración pública y la oración privada. Igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros oramos en casa, en lo privado, pero también oramos nosotros aquí en comunidad, en público. Nada más que ellos hacían una oración pública en la mañana y en la tarde. Y la oración privada podía ser a cualquier hora. Entonces, cuando dice aquí que 2 hombres subieron al templo a orar, es porque era la oración obligatoria en la mañana o en la tarde. Entonces, ¿de qué tenían que orar? Tenían que orar. Entonces, la oración no es el problema. Y todos aquí me podrían decir: ¿sí oró? Claro que oro. Oro antes de comer. Oro cuando me va con problemas. Es que yo siempre oro. Hasta hemos escuchado frases como: no, yo siempre pongo a Dios en primer lugar, porque siempre oro. Pero el problema no es la oración. El problema es con qué intención lo estoy haciendo. Y ese es el primer punto de este mensaje: la actitud del fariseo. ¿Cómo se muestra la actitud de este que se considera que él cumple la ley de Moisés? Vamos a ver, versículo 11, y quiero que vean ahí en su Biblia para que no digan que yo dije. No, dice la Escritura, así está escrito, porque luego me dicen: ¿qué mensaje tan fuerte? No, yo no lo digo, así está escrito. Versículo 11, el fariseo puesto en pie, imagínense la escena, se pone en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Así que la actitud del fariseo se dice: no soy como los demás. Vean qué arrogancia de este señor. Dice: yo no soy como los demás, ayuno, doy mis diezmos. Entonces, su oración de este fariseo no es una súplica, no está pidiendo ayuda, más bien es como un currículum religioso. Es como si le hubieran dicho: ¿vas a solicitar trabajo? Pon ahí lo que sabes hacer. Pero a Dios no se le pueden hacer currículums religiosos. No está pidiendo ayuda, más bien está mostrando lo que él sabe hacer. No le está pidiendo nada a Dios y cree que no necesita nada. Y se enfoca en él mismo, porque yo puedo, aquí yo mando. Como dicen, aquí mis chicharrones, bien, miren, hasta ustedes lo han usado. Aguas. Este hombre dice: yo llevo 50 años en el evangelio, ¿qué me van a enseñar a mí?
¿qué me va a enseñar este publicano? Que es un pequeño. En cambio yo, soy de lo mejor. Después de toda la creación, miren, soy yo. ¡Qué actitud tan arrogante! Pero está orando. Eso es lo que quiero que vean. Está orando el fariseo. ¡Qué oración tan fea! Porque el Señor está escuchando eso, pero nada más está escuchando la arrogancia de esta persona. ¿En qué momento él le está pidiendo ayuda a Dios? En ninguno. Y vean el orden de sus palabras. Si contáramos las palabras, es una oración larga, pero una oración larga es sinónimo de estar comunicándome con Dios. Tampoco. Aquí él está usando tantas palabras y dice que está orando, puesto en pie, oraba de esa forma. La verdad, ¿qué actitud? ¿O ustedes piensan que la actitud del fariseo es muy agradable? La verdad es que no. ¿Y qué creen? Tristemente así oramos. Muy arrogantes. Muy pensando que yo no necesito de Dios, más bien Él necesita de mí. Pensando que el que está al lado es menos que yo, porque yo conozco del Evangelio hace tantos años, ¿qué me puede a mí enseñar? Y así andamos por la vida. Entonces, si usted ha hecho este tipo de oración y todavía dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, aguas, porque esas cosas ni siquiera las tenemos que andar diciendo. Simplemente se hacen en secreto, se entrega y punto. Así que tengamos cuidado con despreciar a los demás, porque si también acostumbramos a despreciar a los demás, es una actitud de un fariseo. Vamos al punto número 2, la actitud del publicano. Vamos a leer el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora observen, el fariseo está orando mucho y a la vez nada. Porque ¿en qué momento está mencionando? Solamente una vez mencionó a Dios. Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Eso es lo único, nada más menciona a Dios y después su arrogancia, todo lo que da. Pero el publicano tiene una actitud diferente. No se atreve ni siquiera a voltear hacia arriba, sino que se golpeaba el pecho. Golpear el pecho era un símbolo de dolor y de arrepentimiento. Cuando alguien en esa época se sentía culpable, oraba a Dios y le decía así, símbolo de dolor, me duele lo que hice, pero también pido que el Señor me perdone. Esto es arrepentimiento. Y clama a Dios por misericordia. La oración del publicano es bien breve, pero bien directa. Pero observen las actitudes, porque los dos están orando. Los dos están en el templo y eso nos puede pasar aquí mismo. Que estemos orando, pero uno lo está haciendo con la actitud correcta y otro lo está haciendo con la actitud incorrecta. Entonces, el publicano, el recaudador de impuestos, el que todos lo consideraban como algo despreciable, solo dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconoce su indignidad y su necesidad del Señor. Cuando buscamos la palabra cuando dice, sé propicio a mí, pecador, por eso el título del mensaje. El mensaje de hoy se llama Soy el primero de los pecadores. Porque eso significa, cuando dice Dios, sé propicio a mi pecador, significa yo soy el peor
de todos los pecadores. Soy el primero de todos los pecadores. Soy el que más peca, soy el que está más fuera de la voluntad de Dios y vive en total desobediencia. Eso significa ser propicio a mí, bueno, específicamente la palabra pecador. Entonces, mientras el otro está con su arrogancia de que ni el suelo lo merece, dice, yo soy el más pecador, yo soy el que más vive en desobediencia. Y yo creo que a todos nos gusta tener a alguien que nos hable con la verdad, que es algo que estamos viendo el miércoles en los estudios del miércoles. No voy a profundizar mucho porque profundizamos los miércoles. Pero esa era una característica de Simón Pedro, que era alguien que decía las cosas como las pensaba, como las decía, así era. Y a nosotros nos gusta que nos digan las cosas como son. ¿O les gusta que les mientan? ¿O les gusta como la canción que dice, miénteme como siempre? Por favor, miénteme. Yo no creo que les guste a alguien que les esté mintiendo a cada rato. Porque no sabes si es verdadero o es falso, si me está engañando o me está diciendo la verdad. Y aquí esta persona, al igual que Pedro, está diciendo, de todos los que están aquí a la redonda, yo soy el más pecador. Yo soy porque me conozco y sé que estoy viviendo en desobediencia. ¿Y qué creen? Eso a Dios le gusta. Si yo me paro el cuello y yo digo, pues que yo ya me bauticé, imagínense, y pasa. Yo ya me bauticé, ya hasta fui al seminario y terminé y tuve 9.9 de promedio. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Yo llevo 50 años en el evangelio y tú apenas estás aprendiendo, mocoso. Esa actitud a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque está mintiendo, está ocultando sus errores, sus pecados, sus faltas. Y eso es algo que gusta de Pedro, que dice, de todos, le dice, veíamos ahí, aléjate de mí porque soy pecador. Pedro está diciendo lo mismo, de todos yo soy el primero. Y Pablo también lo dijo, yo soy el primer pecador de todos, yo soy el peor, yo soy el que vive en desobediencia. Y eso al Señor le gusta. Interesante, dice, sé propicio a mi pecador. Y cuando dice sé propicio, si en las versiones normales, actuales, pues nada más dice, ten misericordia de mí. Pero cuando lo revisamos en los idiomas originales, propicio viene de propiciatorio. Y entonces eso nos recuerda al tabernáculo, nos recuerda al arca del pacto, que incluía el propiciatorio, donde se rociaba sangre en el día de la expiación, en el día de perdón. Estamos hablando de la ley de Moisés. Entonces, cuando él dice, sé propicio a mí, el decir propicio en esa cultura, no lo está diciendo meramente por lo que él está pasando, sino él está trayendo el pasado. Está recordando que algo hubo en el pasado en el que había un propiciatorio, en donde se tenía que hacer un sacrificio, donde se tenía que derramar sangre para el perdón de pecados. ¿Eso dónde pasó? ¿Y dónde se rige todo eso? En la ley de Moisés. Entonces se está aplicando más la ley de Moisés, el publicano, que el mismo fariseo. Dios está escuchando esto y le está recordando que el propiciatorio es donde se hacía el perdón, donde se asocia al derramamiento de sangre por el pecado, donde había un sacrificio de un animal. Recuerdan que antes se tenía que hacer un sacrificio de un animal para
poder tener el perdón de pecados por un año. Y ahora nosotros que lo estudiamos, ese sacrificio perfecto, ese derramamiento de sangre se cumple en Jesús. Entonces, este hombre publicano es un teólogo, sabe de lo que está hablando. No necesita decir grandes oraciones de que yo me las sé todas a todas, sino que este hombre en humildad dice: Dios sé propicio a mí, pecador. O sea que lo que realmente está diciendo es: Dios, sí ten misericordia de mí, pero entiendo el sacrificio que hubo atrás, de que murió alguien, se derramó sangre, para que tenga el perdón. Pero es tan sincero, y vamos a verlo. Así que todo lo relacionado con la ley de Moisés y el tabernáculo apuntan a Cristo. Es como si nos estuviera diciendo en el pasado: va a venir alguien, va a venir un sacrificio, va a derramar su sangre para perdón de pecados, y este publicano lo incluye en su oración. Así que el publicano está pidiendo perdón a ese sacrificio perfecto que es Jesús. Por eso es tan profundo lo que él está diciendo. Y ese es el punto 3. La actitud de Cristo. Vimos la actitud del fariseo, hemos visto punto 2, la actitud del publicano, y ahora estamos viendo la actitud de Cristo. Versículo 14, os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que el publicano fue declarado justo. Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, reconozco que necesitamos de Dios, necesito de ese sacrificio, de ese derramamiento de sangre por mí, soy declarado justo, soy declarado santo. Ahora, yo soy declarado, pero hay mucho que trabajar para caminar en santidad. Pero en ese instante yo ya soy justo, soy santo. Y tristemente el que decía que se lo sabía toda la ley y que lo ponía en práctica fielmente, nos hemos dado cuenta que no es así. El fariseo no lo fue. Y cuando el Señor Jesús lo está diciendo, está hablando de esta parábola, ¿qué creen que está pasando? La gente se está asustando, porque a los fariseos los tenían como muy cerca de Dios. Si estuvieran en esta época dirían: ay, es que, oye, tú ora porque tú tienes palancas con el de allá arriba. Así eran los fariseos. Pero Jesús nos dice y nos está diciendo que el ser declarado justo no es por obras, no es por lo que yo diga, porque yo puedo decir tantas cosas, pero el ser declarado justo es más cómo está mi corazón, cómo estoy diciendo, cómo estoy pidiendo ayuda. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes son el peor de los pecadores? Sí. ¿Ya lo pensaron? Se están tardando. Aguas, aguas. La humildad es exaltada y el orgullo es abatido. Tengamos mucho cuidado. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el fariseo se enalteció, pero no fue declarado justo. Y el que se humilla, el que se humilló, el que dijo: yo soy el peor de los pecadores. Pero es que es una frase tan corta, pero dice tanto. Y muchas veces decimos tanto y a la vez no decimos nada. Es como en México decimos que está cantinfleando, porque en realidad está diciendo mucho, pero no está diciendo nada.
Ojalá que nosotros seamos como los publicanos. Poco, pero fuerte. Muy interesante. Mis hermanos, dice la pregunta de nuestra serie: ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La semana pasada vimos que necesitamos leer y estudiar la ley de Moisés y los profetas. ¿Para qué? Para que tengamos fe y creamos en Jesús. El día de hoy es orar. Pero eso ya lo hemos escuchado al cansancio. Ahora la pregunta es, ¿de verdad lo estamos haciendo? Si la respuesta es no, eso es algo muy sincero. Si la respuesta es sí, ¿cuál es nuestra actitud? Porque Dios mira el corazón, ¿eh? Dios mira con qué intención lo estoy haciendo. Y si yo al ratito lloro y digo, Señor, gracias por los 24 años que me has hecho separarme de todos estos pecadores, de esta sociedad tan contaminada. En cambio, me tienes a mí, que tú y yo, no nos va a perdonar el Señor. Aguas. Entonces, aquí hay dos cosas de las que nos tenemos que cuidar. Número uno es de la vida cotidiana. Si nos dedicamos a cosechar, sembrar, plantar, construir, comer, beber, y todavía aparte le agregamos la arrogancia, no vamos a ser perdonados. Tenemos que cuidarnos de las actividades diarias, pero también debemos de cuidarnos del orgullo. ¿Por qué? Porque pareciera que esas dos cosas también son parte de el fruto bueno y la cizaña. Porque el caminar con Cristo nos va poco a poco inclinándonos hacia las actividades diarias. Y si nos descuidamos en lo interno, en vez de buscar y decir, yo soy el peor de los pecadores, poco a poco me voy inclinando hacia volverme un orgulloso. Así que, mis hermanos, que esta semana, cuando oremos al Señor, podamos decir, yo soy el mejor de los pecadores, ¿verdad? Yo soy el peor de los pecadores. No podemos andar diciendo que somos los mejores. Ahí en el seminario tenemos una frase que dicen, la frase correcta dice que Dios les da sus batallas, ¿a quiénes? A los mejores guerreros. Pero nosotros ya entendimos que Dios le da sus batallas a los peores. Por eso es que yo soy el peor de los pecadores. ¿Y ustedes son los mejores o los peores? Hasta nos cuesta trabajo decirlo, pero eso nos va a acercar mucho más con el Señor. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Señor, ayúdanos a entender y a comprender, Señor, que soy el peor de los pecadores. Y que cada uno de mis hermanos pueda elevar esa oración, pueda elevar ese clamor. Así como el publicano que tan solo pronunció unas palabras, pero reconocía el perdón que encontramos en ti. Reconocía el sacrificio que hiciste en la cruz, el sacrificio perfecto que derramó su sangre para el perdón de pecados. Señor, ayúdanos a ser sinceros contigo, porque en muchas ocasiones caemos en la arrogancia de pensar que nosotros somos mejores que los demás. Pensamos que porque estamos dentro de la iglesia, porque tenemos algún cargo dentro de la iglesia, eso nos hace superiores a los demás. Y ese error cometieron los fariseos. Pero ayúdanos, Señor, a tener la actitud del publicano, en donde ni siquiera se atrevía a mirar al cielo y se golpeaba el pecho pidiendo ese arrepentimiento. Sé propicio a mi pecador. Yo soy
el peor de los pecadores. Yo soy el peor porque no he vivido en obediencia a ti, porque no he vivido conforme a tu voluntad. Señor, perdona, Señor, nuestro orgullo, porque todos en algún momento hemos sido orgullosos de alguna forma, de alguna manera, y sabemos, Señor, que el orgullo no va a entrar al reino de los cielos. Es por ello, Señor, que pedimos de tu ayuda, pedimos de tu dirección, que tenga, Señor, misericordia de nosotros. Y nosotros nos aferramos a ti, nos aferramos y creemos que tú viniste a este mundo a perdonar nuestros pecados y que con tu muerte y con tu resurrección, Señor, nosotros podemos tener la vida eterna. Señor, gracias por darnos esta bendición, este privilegio, Señor, y ayúdanos a mantenernos con una mente fría, pero también con una mente humilde ante ti, Señor, y ante las personas. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.